lamas aseveraban que además se reencarnaba también el cuerpo físico del difunto. Se volvía polvo, que esos átomos se reencarnaban para formar un nuevo cuerpo. La discusión, pues, fue tremenda. Jesús siguió su camino, vino a Palestina, donde cumplió una misión trascendental. A través de él, como ya dije, se expresó vivamente el Cristo cósmico. Así pues, sépase de una vez y para siempre que el Cristo cósmico, cada vez que se va a iniciar una nueva edad, viene al mundo y se expresa a través de algún hombre que esté debidamente preparado. También es cierto, muy cierto y de toda la verdad, que nunca en su época lo conoce, que todos los que llegan a él lo rechazan, y que casi siempre es perseguido, o crucificado, o envenenado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pues, él siempre inicia cada nueva era, y se expresa sencillamente a través de un hombre que esté debidamente preparado. Maestro, el Cristo cósmico se expresa en la era de Acuario a través de su persona como avatar a esta era. Bueno, yo como instrumento puedo servir de vehículo, y así es. Si no sirviera de vehículo el Cristo cósmico, indudablemente no podría dar las enseñanzas, puesto que él es el iluminador, él es el que da la sabiduría, él es el que tiene los conocimientos. Pero usted sí no va a morir crucificado. Pues ahora todo cambió. El pasado es el pasado. Ahora tiene que venir el triunfo de los justos, el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Así está escrito en el Apocalipsis de San Juan. En todo caso, él es el instructor. En mi caso no soy sino un simple vehículo o instrumento. En la forma que un alambre eléctrico, por ejemplo, sirve de instrumento a la energía, pero un alambre sirve de instrumento a la energía eléctrica. Entonces, el Cristo es una fuerza que pasa a través del hombre que esté preparado. Eso es todo. Como pasó a través de Quetzalcóatl, de Cristo y de nosotros. Eso es hombre. Esa es una fuerza que se manifiesta a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Maestro, ¿en qué consiste esto de la transmigración de las almas? La doctrina de la transmigración de las almas es la mismamente psicosis de Pitágoras. Ya sabemos demasiado que cuando se cumple el ciclo de manifestación para cada alma, tenemos que descender a los mundos de infierno. Eso es obvio. Y después viene el reascenso, después de la muerte segunda, para recomenzar una evolución que va a empezar desde el mineral inevitablemente. Esa es la doctrina de la transmigración de las almas, que han rechazado los orgullosos de todas las escuelas, de todas las sectas, etcétera, etcétera. ¿El Cristo cósmico podría tener varios vehículos al mismo tiempo o únicamente utiliza un solo vehículo? Bueno, el Cristo cósmico puede expresarse a través de hombres preparados. En la época de Jesús se expresó también a través de Juan y Bautista. De manera que Juan era un Cristo, tan Cristo como Jesús de Nazaret. Por eso a Juan le llamaban el Cristo, le decían el Cristo, en lenguaje antiguo. El Cristo es Juan, el ungido. Juan es perfecto, viva encarnación del Cristo cósmico. ¿Qué simbología existe, maestro, en que los Cristos cósmicos, cuando han tomado cuerpo, siempre han muerto en manos de los hombres? Bueno, no digamos los Cristos, porque el Cristo es uno. Sí, los vehículos. El Cristo es completamente cósmico, universal, es el Logos. Que se puede expresar a través de varios hombres debidamente preparados, también es muy cierto. Que en la época tiene que expresarse a través de un hombre para iniciar la era del Acuario, es verdad. Es obvio que como le vaya pasando el tiempo, aquel se irá manifestando cada vez más y más a través del hombre que inicie la era del Acuario. Eso es obvio. A través del tiempo, digo, su manifestación irá siendo cada vez más fuerte. Usted decía hace un momento, maestro, que los vehículos que han servido para las manifestaciones del Cristo cósmico, en su tiempo no se les ha seguido, no se les ha creído. ¿Cuál ha sido la razón por la cual en su momento no se les sigue y se les cree? Porque, por ejemplo, la humanidad quisiera ver al Cristo aparecerse hoy en día con túnica como la mitad de la calle, ¿no? Y como la época de la antigua Palestina. Por ejemplo, si apareciera hoy en día el Cristo, no lo verían así en esa forma. Lo verían, pues, sencillamente vestido al estilo de la época, ¿no? Entonces la gente no le haría caso. Pero al Cristo
pero en su época tampoco le hicieron mucho caso. Es decir, el cristianismo comenzó a tomar auge muchos años después de la muerte de Jesús de Nazaret. Pues en su época no le hicieron caso sencillamente porque muchos pensaban que el Avatara era otro, jamás creyeron que era él. Y en la misma Palestina pensaban que el Avatara era Juan, pero no Jesús. Y lo mismo ha ocurrido con los otros Cristos que en su época no les han creído, que les actuaban Cristo. Siempre ha habido pues una gran porción de humanidad que en su época rechaza a Cristo, porque resulta que el Cristo es completamente revolucionario, que se sale de todas las normas establecidas, que no está de acuerdo con los prejuicios sociales o religiosos de su época, que es terriblemente rebelde. Y eso contraría, eso no lo aceptan las gentes de su época. Porque las gentes de su época quisieran ver un Cristo que esté de acuerdo con sus prejuicios, con sus costumbres, con sus fanatismos, etc. Pero si viene alguien echado abajo, que ellos tanto quieren, esas gentes tanto aman sustentabilidad, pues de ninguna manera creerán que ese es el Cristo. Concretamente, maestro, usted como Avatara de esta era de Acuario, ¿cuál es su mensaje de revolución y rebeldía? En primer lugar, nos hemos levantado precisamente contra los dogmas establecidos. No estamos de acuerdo con el dogma de la revolución. Hemos enseñado la ley de la transmigración de los almas, tal como la preconizó el señor Krishna. Hemos divulgado públicamente a la luz del día el gran arcano. En otro tiempo, aquellos que divulgaban el gran arcano eran condenados a pena de muerte. Se les cortaba la cabeza, se les arrancaba el corazón y sus cenizas eran dispersadas a los cuatro vientos. Eso era el Egipto de los faraones. Nosotros hemos enseñado, pues, el camino de la revolución de la conciencia. En ese sentido nos hemos apartado de todas las escuelas contemporáneas. Esa es nuestra rebeldía. Ese es el aspecto revolucionario de nuestra doctrina. Y es obvio que los jefes de las distintas sectas contemporáneas, en forma alguna podrían estar de acuerdo con nosotros. Maestro, ¿cuál es la razón por la cual anteriormente a quienes divulgaban el gran arcano les quitaban la vida? Porque, como esa es la clave del poder, la que da el cetro a los reyes, se quería conservar siempre en secreto. En forma alguna se deseaba que todas las gentes alcanzaran el señorío. Es claro que el señorío era para los pocos, no para los muchos. Y por eso el secreto era guardado, el sigilo de los templos. Nosotros hemos roto con todo eso y hemos entregado públicamente el gran arcano a la luz del día y en libros impresos y en la calle. Eso no nos lo perdonarán jamás las gentes reaccionarias. Maestro, con la práctica del gran arcano, no solamente pues con la práctica del gran arcano se adquiere el cetro, sino que tiene que ir unida con otra acción, que es la destrucción del ego, ¿verdad? Sí, pero el fundamento es precisamente el gran arcano. Porque podemos utilizar también el poder erótico sexual para la eliminación del mí mismo, del sí, y eso ya es sabido. Sí, pues en el gran arcano se halla la clave de todos los poderes, la clave de los misterios de la vida y de la muerte. Una cosa conduce a la otra. Es obvio. Por algo es que San Pedro tiene dos llaves. Las dos llaves de Pedro nos invitan a la reflexión. Solve et coagula, dicen los alquimistas medievales. Disolver y coagular. Disolver los elementos inhumanos que forman el ego. Y coagular el hidrógeno sexual CO2 en la forma de los cuerpos existenciales superiores del ser, para encarnar al ser y convertirnos en hombres verdaderos. La otra parte es sacrificio por la humanidad, levantar la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otro. Si nosotros trabajamos con los tres verdaderos factores de la revolución de la conciencia, nos convertimos en verdaderos hombres. Agarramos el cetro de poder en nuestra mano derecha. Eso es todo. Acerca del fenómeno que le llamas Solionensius, tuve la impresión de que con la venida de la Tercera Guerra Mundial, que será inevitable,
habrá una oportunidad para aprovechar esas vibraciones y poder trabajar sobre la disolución del ego. Así es, no hay duda de que nuevos orionencios se avecinan. No se ha logrado todavía hacer una tabla periódica sobre los orionencios. Esto pertenece a los cálculos más secretos. Pero es obvio que en un próximo orionencios puede estallar la Tercera Guerra Mundial. Hay otros factores que influyen también decididamente sobre la vida de los pueblos. Quiero referirme en forma enfática ahora al cometa que acaba de irrumpir en nuestro sistema solar. Si un cuerpo extraño, por ejemplo, penetrara en nuestro organismo, ¿qué sucedería? Es obvio que algo malo, ¿no? Ha habido casos en que, por ejemplo, los cirujanos se han olvidado las tijeras, las han dejado metidas entre el cuerpo y otra persona. Pues claro, esa persona o estaba a punto de morir, o ha muerto, o ha tenido que volverse a operar. Cualquier cuerpo extraño metido dentro de nuestro cuerpo físico origina desórdenes. Una simple espina que se nos mete en la carne nos causa un pequeño absceso, ¿verdad? Origina un desorden. Ahora bien, el sistema solar es un organismo vivo. Visto desde lejos parece un hombre caminando a través del espacio infinito. Ha irrumpido dentro del sistema solar un cometa gigantesco que en estos días se hará muy visible en el espacio. Estamos a 29 de diciembre, ¿no? Y ha dicho que para enero será más visible. Tiene que producir algún resultado dentro del cuerpo del sistema solar. Nefasto, inevitablemente, porque nunca vemos que algo extraño metido en un organismo humano pueda producir aspectos benéficos para el mismo. Así también, pues, dentro del sistema solar, que es un organismo, si algo se mete, si algo tiene que producir un desorden. Tengo entendido que tal desorden puede ser muy grave específicamente para el planeta Tierra. Entiendo que las radiaciones que va a dejar este cometa van a traer mucho desorden en el planeta Tierra. Inclusive pueden ir precipitando la Tercera Guerra Mundial. Así pues, no es de extrañar que por estos días se sucedan acontecimientos insólitos. Que ha irrumpido algo extraño dentro de nuestro sistema solar. Se va el cometa, sí, tiene que ir, pero su radiación alarga. Tiene que traer desastres, incluyendo, repito, hasta la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, o por lo menos revoluciones sangrientas en todas partes. Eso es obvio. Explicación del calendario azteca por el maestro Samael Aún de Oro. Bueno, con el mayor gusto daré alguna explicación somera sobre el calendario azteca o la piedra del sol. Digo somera porque estudiar a fondo esta piedra sagrada equivale a meterse dentro del sistema trigegesimal, pues está fundamentada en el número 13, en los 13 cielos, en los 13 puntos de que nos hablaron los cabalistas hebraicos, etc. Yo únicamente voy a dar una explicación, dijéramos, sobre los puntos centrales de la misma. Vemos en el centro a Tonatiuh, con su lengua triangular de fuego. Este Tonatiuh es, dijéramos, el verbo, la palabra, el nombre, el ejército de la voz, el ejército de los Elohim, que en el amanecer de la vida hicieron fecunda la materia caótica para que surgiera la vida. Verdaderamente vemos aquí 4 cuadros y es bastante importante. Se refiere obviamente a las 4 razas precedentes. La primera raza fue la polar,
aquella raza, dijéramos, de tipo protoplasmático. Está alegorizada aquí en el cuadro de la izquierda, parte superior. Si se observa detalladamente, puede verse perfectamente unas mandíbulas, unos dientes felinos, terribles, los ojos, etcétera, propios del tigre. Por eso se dice que la primera raza fue devorada por los tigres. El tigre ciertamente alegoriza o simboliza a Lucifer Náhuatl. Este Lucifer Náhuatl es propiamente el tigre de los aztecas. Lucifer Náhuatl es el hacedor de la luz. Es la reflexión del logos dentro de nosotros mismos y para nuestro bien. En principio este Lucifer Náhuatl, este tigre, pues era resplandeciente, luminoso, sublime, el arcángel de la luz en cada uno de nos. Ya dije, es en el fondo nuestro propio ser. Dijéramos la primera proyección de nuestro orgullo interior. Mucho más tarde en el tiempo, cuando caímos en la generación animal, obviamente cayó también Lucifer Náhuatl y se convirtió en el famoso diablo del que nos hablan los religiones, la sombra negra y tentadora que arroja el fuego siniestro y negativo por fuera. Necesitamos disolver al ego para que entonces Lucifer Náhuatl vuelva a resplandecer. Es decir, necesitamos convertir al diablo en Lucifer. Él tiene que volver a ocupar el puesto que tenía. Él tiene que volver a ser un Kumara. Y eso solamente es posible disolviendo el mismo, el sí mismo. Él tiene poderes temibles, espantosos, terriblemente. Desafortunadamente nada puede hacer porque en este momento no es más que una sombra negra y tentadora. Mas si nosotros disolvemos el ego, él se vuelve luminoso y resplandeciente, reconquista sus poderes y entra en acción. Entonces, fusionados con él, nuestro espíritu íntimo, nuestros principios anímicos, integrados con él, se convertirán en algo diferente de lo que somos. Nos transformaremos en arcángeles verdaderos, reales, en maravillosas criaturas, en excelentes criaturas, divinales. Y nos premiará nuestro propio Lucifer Náhuatl con los poderes extraordinarios de la época, el elixir de larga vida, la medicina universal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los aztecas, repito, estaba representado por el tigre. Y caballeros tigres se entendían aquellos que estaban luchando por la disolución del sí mismo, aquellos que querían, digamos, libertar a su Prometeo encadenado para que en sí mismo se comenzara el milagro de la transformación. Bien, luego está al lado derecho, pues, de este cuadro vemos el famoso chango. Obviamente el chango, aquí le decimos así a los monos, ¿no? Se dice que los hijos del segundo sol, o sea, los hijos de la segunda raza, las gentes de la segunda raza se convirtieron en monos, en changos. Esto encierra grandes misterios. La segunda raza fueron los hiperbóreos, que vivieron en el casquete polar del norte. No propiamente en el polo, como la primera raza, sino en la herradura esa que circunda al casquete polar. Inglaterra, la Siberia y todos esos países nórdicos. Las tierras donde hoy viven, dijéramos, los esquimales. Claro que el polo de aquella época estaba situado en la zona ecuatorial. Cuando se nos dice que los hijos del segundo sol se convirtieron en monos, hay que saberlo entender. Porque realmente la segunda raza, pues, dio maravillas extraordinarias. Ya se vieron allí en la segunda raza las primeras caídas, las primeras degeneraciones, etc. Multitud de seres humanos verdaderamente se cayeron, aunque muchos se dicen que en la tercera no, al final de la segunda ya hubo caídas. Ya hubo algunos errores gravísimos. Ciertas caídas
y se procesaron en el tiempo y a través del tiempo. Y se vieron monstruosidades, tal como lo cita la maestra Blavatsky en su libro sobre antropogénesis. Monstruosidades, anormalidades, criaturas como dijéramos de tipo raro y extraño. Aves, por ejemplo, con 2 cabezas, hombres con 2 cabezas y alas y patas de piernas de cabra, etcétera, etcétera, etcétera. Se vieron entonces aberraciones de la naturaleza. Podría decirse que en esa época también que comenzaron a verse los famosos monos, los changos. Después se habla del tercer sol. Se dice que los hijos del tercer sol se convirtieron en pájaros. Y eso hay que saberlo entender, en pájaros. Obviamente los pájaros se distinguen o personifican claramente al continente lemur. Pero los lemures realmente tuvieron poderes extraordinarios. Todavía existe una pequeña raza de lemures degenerados, en forma de liliputienses. Hay algunos que tienen tamaños de 10, 15 y 20 centímetros de alto. Bolivia conoció esta clase de tribu. Dejaron un pueblecito por ahí en un lugar de Bolivia que todavía sirve, dijéramos, de asombro a todas las gentes. Las tribus de aquel lugar no dejan que a tal pueblecillo se acerquen las gentes comunes y corrientes. Es un pueblecito como casitas que parecen de muñequero. Cerros pequeños, artificiales. Pues ahí vivió esa raza de liliputienses. Metieron su cuerpo dentro de la 4ª dimensión y se fueron a través del espacio. Es decir, se convirtieron propiamente en pájaros. Y eso es una tremenda realidad. Aquí vemos la figura alegorizada de los pájaros con sus plumas y cosas así, ¿no? Alegorizada. Que no se ven los pájaros iguales. Estas puntas aquí con sus puntos aquí representan las plumas, ¿no? De la cabeza hacia acá, tal, y las alas, y el cuello, y la cabeza. Y la cola. De manera que la Lemuria terminó con grandes terremotos. Los hijos del cuarto sol se convirtieron en peces, fueron los Atlantes. Están representados por el cuarto cuadro, a mano derecha. Se convirtieron pues en peces. ¿Por qué? Porque fueron tragados por las aguas. Fueron devorados por los elementos. Se los tragaron las aguas del océano Atlántico. Así pues, la primera raza fue devorada por los tigres de la sabiduría. Ellos fueron seres sabios que no estuvieron sometidos a cataclismos, pues todavía existe el continente polar del norte, aunque cubierto por espesos hielo. La segunda raza, los intermedios, pues fueron arrasados por los vientos, fuertes huracanes. La tercera raza, la de los lemures, pereció por sol de luz de fuego y grandes terremotos. La 4ª raza, la de los atlantes, pereció anegada por las aguas. El diluvio universal. Estamos actualmente en la 5ª raza. Nosotros los hijos de la 5ª raza, somos los hijos del 5º sol. Y pereceremos, está escrito por los aztecas. Moriremos por el fuego y los terremotos. Los hijos del primer sol los tragaron los tigres. Los hijos del segundo sol, los hiperbóreos, perecieron arrasados por fuertes huracanes. Los hijos del tercer sol, los lemures, perecieron por fuertes terremotos y sol de lluvia de fuego. Los hijos del cuarto sol, los habitantes, perecieron tragados por las aguas. Total del diluvio. Pero nosotros, los hijos del 5º sol, pereceremos por el fuego y los terremotos. Así está escrito por la sabiduría azteca y se cumplirá en todas y cada una de sus partes. El logos está en el centro, porque es el que verdaderamente rige todo este gran universo. Él es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. En cuanto a los demás detalles, los encontrarás hasta aquí perfectamente escritos en la ilustración que va a la espalda. No solamente me limito ahora a estos 4 cuadros, porque todo lo demás, en detalles cronológicos, está aquí. En realidad, usted dice que se van al infierno de Júpiter, o sea, a la 6ª esfera. Los tacaños y los derrochadores. Quisiera, maestro, si usted nos pudiera puntualizar, ¿en dónde termina la generosidad y comienza el derroche?
Bueno, la generosidad y el derroche son realmente, digamos, dos aspectos de la misma cosa, ¿no? Hay que saber administrar los bienes de la tierra dentro de la ley de la balanza. Comienza el derroche comienza donde viene el desequilibrio de la balanza. Cuando la generosidad está perfectamente equilibrada, todo está en armonía, pero cuando la generosidad se convierte en derroche, es cuando el fiel de la balanza se inclina en nuestro cuerpo. Hay derroche, por ejemplo, en el individuo que despilfarra los dineros totalmente, regalándolos aquí y allá y allá, sin ton, ni son, ni orden de ninguna especie, ¿no? Hay derroche en el individuo que, queriendo demostrar pues, su lujo, su poderío, su señorío, malgasta el dinero en vanidades, en cosas, en casas, en tonterías, en vanidades de cualquier especie, ¿no? Eso es derroche. En un individuo, por ejemplo, que le gusta ostentar, gasta el dinero con ese propósito, ¿no? Ahí hay derroche. Es decir, gastar es correcto, pero gastar inútilmente es derroche. Y con eso he concretado todo. De explicarnos palabra por palabra qué significa esta ley del trogo, auto, ego, crático, cósmico común. La palabra trogo, que ya se sabe que es mismo término está diciendo, ¿no? Se relaciona con la cuestión alimenticia, ¿no? Auto, pues trogo, auto, lo que se relaciona con lo mismo, la forma como uno come, o la forma como consume, etcétera, ¿no? Aquella ley que rige eso, ¿no? Ego, pues claro está, se relaciona con la cuestión egoica, personal, ¿no? El clásico. El cósmico, pues naturalmente es una ley cósmica, y común porque es más común que la lluvia, que el sol, que todo. Ahora bien, esa ley del eterno autodemocrático cósmico común viene a cristalizar en nuestro mundo exactamente de acuerdo con el agua. Si no hay agua, no cristaliza. Si le sacáramos a la tierra todo el agua, si no existiera agua sobre la faz de la tierra, pues entonces no podría procesar esa ley, no podría cristalizar en nuestro planeta Tierra y todos moriríamos de hambre. Sí, pues la ley del eterno autodemocrático cósmico común tiene dos factores. Primero, tragar. Segundo, ser tragado. El pez grande se tragará al chico siempre. Ese es obvio. Sale a comer el pobre conejo y no falta el tigre junto, a veces se lo almuerza. Esa es ley. También existe la recíproca alimentación entre los mundos. Ya sabemos que dentro del interior de la Tierra, por ejemplo, los metales se alimentan unos a otros, pero luego la vibración general y colectiva, total, vuela a través del espacio, es transmitida al corazón planetario de otros mundos. Entonces los metales de otros mundos se alimentan de las radiaciones de nuestro mundo elíptico, y a su vez esos mundos contestan, alimentando al nuestro, y así los mundos se alimentan unos a otros, y sobre esa mutua o recíproca alimentación planetaria viene a sostenerse el equilibrio de todo el sistema solar. Tal ley deviene originalmente del santo Okidanok, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente. El santo Okidanok es aquel rayo que nos une al sagrado sol absoluto, que nos llevamos cada uno en sí mismo y dentro de sí mismos, aquí y ahora. De ese rayo, o ese rayo para manifestarse, se desdobla en los tres factores principales del universo, dijéramos en las tres fuerzas primarias de la creación. Esos tres factores, tres rayos principales de la creación son, primero, el santo afirmar; segundo, el santo negar; tercero, el santo conciliar. Sin esos tres factores, el santo Okidanok, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente, no podría crear. Ahora pensemos en la totalidad del santo Okidanok emanando del sagrado sol absoluto. Queda involucrado en el amanecer de la vida en nuestro mundo, pero no apresado en nuestro mundo. Para poder crear de desdoblarse el santo Okidanok en las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Santo afirmar, santo negar, santo conciliar. Durante la manifestación de las tres fuerzas trabajan en forma autónoma e independiente, mas siempre unidas en alguna forma al santo Okidanok. Terminada la manifestación, las tres fuerzas se integran en el santo Okidanok, y entonces regresa al sagrado sol absoluto. Pues bien, es necesario saber que la ley del eterno trono autodemocrático cósmico común deviene originalmente del santo Okidanok. Es pues un absurdo atentar contra esa gran ley. Los vegetarianos cometen el error pues de
querer violar la ley del eterno atrogo autodemocrático cósmico común. Y el resultado es el fracaso. Por muy vegetariano que sea uno, a la hora de la muerte se lo tragan los gusanos. Y aquí es que se cumple la ley del eterno trogo autodemocrático cósmico común. Yo considero que se necesita por lo menos un 25% de carne entre los alimentos, si es que nos queremos enfermar y morir antes de tiempo. Ley es ley y la ley se cumple, cueste lo que cueste. Maestro, usted habla en su obra de que los irónicos van también al infierno de Marte, a la quinta esfera. Cuando son los irónicos, exactamente, ¿quiénes son las personas que poseen este pecado? En todo caso, quiero decir por entera claridad que al hablar yo de iracundos o de crónicos y todo, me refiero propiamente al enojo o a la cólera. Es claro que los individuos coléricos, furiosos, tienen poco a unos que tengan una, como dijéramos, cólera muy fina, todos van, obviamente, a parar a quinto círculo dantesco. Muy bien, maestro, cuénteme, ¿cuántas veces se puede practicar en un día el gran arcano? ¿Y qué es lo que se llama la pausa magnética? Bueno, yo entiendo que se debe practicar una sola vez diaria. No está bien practicar el gran arcano en el día, se debe practicar en la noche, porque con el gran arcano nosotros queremos crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Y obviamente las creaciones se hacen siempre en la oscuridad, en las tinieblas. Obsérvese, por ejemplo, a la criatura dentro del vientre materno. Ha sido, pues, o tiene que gestarse en las tinieblas. La concepción se realiza entre la oscuridad gracias a la disposición de los órganos creadores del hombre y de la mujer. Si exponemos a los rayos del sol los huevos de una gallina con el propósito de que ella los incuye allí sin protección ninguna, estos pues no empollarán, y si algún polluelo llega a salir de los mismos, saldrá enfermo, enfrente y morirá. Así pues, resulta absurdo practicar el gran arcano en el día. Obviamente, dicha práctica debe hacerse en la noche. El alpinista trabaja en el silencio, en la oscuridad, jamás a la luz del sol, porque los rayos del sol destruyen toda generación y eso ya está demostrado. Se practica pues una sola vez y en la noche, no en el día. En cuanto a pausas magnéticas creadoras, suele ser hasta una necesidad. Es claro que se necesita que las fuerzas se reconcentren de cuando en cuando para poder continuar la obra. Además, el exceso de la práctica trae fastidio a la larga. Es, dijéramos, un intercambio demasiado abrumador de fuerzas magnéticas y eléctricas. Se hace necesario que de vez en cuando exista una pausa. Esta suele ser constructiva, benéfica para los organismos. Así pues, es aconsejable. Ahora nos habla que aquellas personas que cometen pecados contra la natura se van para el séptimo infierno de Saturno. Entre quienes se van allá están quienes injertan las plantas o quienes hacen las inseminaciones artificiales. Quiero explicar especialmente por qué los injertadores se van para el séptimo infierno de Saturno. Precisamente, todas
al estar adulterando los elementos de la Tierra. Téngase en cuenta que Saturno, lo mismo que la constelación de Capricornio, están relacionadas con el elemento tierra. Obviamente, pues, sucede que cada planta pero de la cual extraemos nuestro alimento, se halla pues en condiciones naturales de captar las fuerzas de todo el megalocosmos. Pero cuando una planta es injertada, sufre de hecho en su constitución íntima, bioquímica, una alteración. Entonces ya se incapacita de hecho para poder captar las fuerzas infinitas del megalocosmos. Al no poderlas captar debidamente, entonces asimila cosas de un orden inferior, cuyo resultado viene a quedar en el fondo vital de las celulosis, de los átomos, de las moléculas, de los elementos que hemos de usar para alimentar nuestros cuerpos. Así pues, esas fuerzas vitales íntimas alteradas, obviamente ya no podrán establecer en nuestro cuerpo armonía. Antes bien serán fuente de dichas y armónicas. Así pues, la alteración o adulteración de los elementos que el hombre necesita para su alimento es uno de los crímenes más grandes que se cometen contra la naturaleza. Tales delitos suelen ser debidamente castigados, pues, en la esfera sumergida de Saturno, en el séptimo círculo gigantesco. Eso es todo. Maestro, cuando una persona aún no ha completado el ciclo de las 108 encarnaciones, de las 108 oportunidades que le dan, y desencarna, normalmente, ¿a dónde va? Cualquier persona no ha completado todavía sus 108 vidas. Es obvio que después de la muerte vive en el mundo molecular. Allí tranquilamente aguarda la hora, el momento para su regreso. Eso es todo. Indudablemente hay que retornar. Ahora bien, lo que retorna no es la personalidad. Esta se forma durante los 7 primeros años de la infancia y queda descartada a la hora de la muerte, se desintegra en el panteón. Lo que retorna, repito, es el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Mas ha de retornar en instantes, de acuerdo con la ley del karma, en su momento preciso. De todos modos, la eternidad se traga, dijéramos, al fallecido para después vomitarlo, echarlo fuera, ¿no? Lanzarlo otra vez a este mundo físico. Mas cuando ya se cumplen las 108 existencias, entonces ya todo retorno queda cancelado. Desde ese momento quedamos sometidos exclusivamente a la ley de la transmigración de las almas. Esa ley ya fue estipulada por el señor Krishna en la India 1000 años antes de Jesucristo. Implica el descenso involutivo dentro de los entrañas de nuestro mundo, hasta lograr la muerte segunda, de la cual nos hablará el Apocalipsis de San Juan y nuestro Señor el Cristo en sus evangelios. Concluida la desintegración total del ego en el noveno círculo dantesco, resurge la esencia, eso es obvio. Sale la superficie, la luz del sol, para recomenzar un nuevo proceso evolutivo que habrá de empezar por el reino mineral, continuar en el vegetal, proseguir en el animal, hasta reconquistar el estado de humanoide que otrora se perdió. Maestro, cuando el desencarnado está en ese estado molecular, ¿tiene conciencia de sí mismo o no lo tiene? Si uno adquirió conciencia de sí mismo ahora, ¿por qué tiene que tenerla después de la muerte? Uno al mundo interno, a la región molecular, se lleva lo que consiguió.
Aquí no hemos hecho conciencia porque tenemos que tenerla después de muertos. El desencarnado normalmente vive como sonámbulo en la región molecular. No tiene conciencia, sino las gentes todas en general no saben ni cómo nacen ni cómo mueren. Mueren sin saber a qué horas y nacen sin saber por qué ni en qué instante. Las gentes andan con una venda en los ojos desde la cuna hasta el sepulcro. Los desencarnados normales, comunes y corrientes son seres inconscientes. Viven en los mundos internos, en la región molecular, dijéramos, con la conciencia dormida, andan soñando, parecen sonámbulos. Eso es todo. A aquel momento regresan sin saber ni cómo ni por qué. Aquí es su vida, aquí es su muerte, así es todo. ¿Qué ventaja te lleva, maestro, un ser que en el momento de desencarnar tiene conciencia de quien no lo tiene? Una ventaja de poder, dijéramos, seleccionar su matriz, la matriz en donde ha de petizar antes de nacer, ¿no? La ventaja, pues, de crear matriz si quiere para no volver, ¿no? La ventaja de elegir, dijéramos, el ambiente más adecuado. El que está dormido no tiene ninguna de esas ventajas. Nace automáticamente, así como muere. Y hacerse tierra matrices, maestro, quiere decir que él puede elegir no seguir encarnando. Bueno, hay gentes que no tienen ganas de volver, ¿no? Y que tampoco siguen para maestros. Aquí en el mundo físico pues les proponen disolver el ego y aunque no lo logren totalmente continúan con ese trabajo después de muerte. Esa clase de gentes pues bueno volver. Yo conocí a un amigo en la tierra antigua de Egipto, el país de los faraones. Él se había propuesto no volver. Y durante la vida se preocupó por disolver el ego. No quiero decir que no haya disuelto totalmente, pero sí en gran parte. Después de su desencarnación, los sacerdotes le ayudaron muchísimo. Entonces, ya muerto, en la región molecular, en la mente, como dijeran los egipcios, los sacerdotes le hacían llegar el recuerdo de sus deseos, le decían, no vuelvas, aleja. Y esa voz llegaba a él escuchaba. Sucedió que entonces él fue sometido a ciertas pruebas. Primero que todo, después de haber revisado la vida que acababa de pasar, dos genocidios, uno con piedras blancas y otro con piedras negras, hacían un recuento de su karma. Las piedras blancas significaban sus buenas obras, las piedras negras sus malas obras. Esos dos genocidios, no está de mal decirlo, eran dos partes de su ser, y todo el mundo los tiene. Después de todo, el huracán del karma resonaba en los ámbitos profundos de la mente, pero él permaneció sereno. Se suscitaron tempestades interiores en el cosmos y él permaneció sereno, tranquilo. Los sacerdotes le ayudaban diciéndole, aleja. El padre madre particular, individual es decir, su padre y su divina madre, integrados, asumieron formas terribles para tratar de probarlo. A ver si se regresaba, pero él permaneció sereno. No regresó. Distintas matrices quisieron atraerlo, pero él no se dejó atraer por ninguna matriz, cerró matrices. Permaneció en un estado de conciencia, dijéramos, sumergido dentro del vacío iluminado, sin dejarse atraer hacia ninguna matriz. Y los sacerdotes le hacían llegar su recordatorio. No, hermanos. Al fin fue admitido en un paraíso de los mundos superiores, la región molecular, regida por un Deva. Y allí continuó con su trabajo de disolución del yo. La Divina Madre con Nalini luchó por él,
ayudándole a disolver el ego. Sí, en fin, consiguió disolver los elementos inhumanos. Entonces se transformó en una bella criatura. Parecía una verdad, una niña hermosa, allá vista en los mundos internos. Más tarde, pasó por otras fases de conocimiento más elevadas. Y al fin, ya desprovisto completamente de ego, se sumergió entre el océano de la gran realidad, entre el océano de la vida libre en su movimiento. No como un maestro de la fraternidad universal blanca ni nada por el estilo. No, más bien como un Buda elemental. Tomó la forma de una preciosa niña infame y vive en esas regiones en un estado de dicha incomparable. Puede continuar en esas regiones para siempre. Si deseara regresar, bien podría hacerlo en las futuras estas razas raíces, para holgar la senda de la autorrealización íntima del ser. Si no quisiera autorrealizarse, si no quisiera la maestría, vivirá para siempre en el océano de la gran realidad, como un elemental único, lleno de felicidad. Y eso es todo. Maestro, usted nos habla de que la madre Kundalini lo llevó desencarnado. ¿Los seres desencarnados también practican la novena esfera? También, pero no estoy aludiendo en este momento a prácticas de magia sexual. Estoy refiriendo en forma enfática, clara y precisa a que ella le ayudó a la disolución de los elementos inhumanos. Ya a través de la comprensión, ya con su poder sagrado. Es cierto para que él quedó libre del ego y se sumergió en el seno de la gran realidad. Y muchas almas del pueblo azteca también hicieron lo mismo. Algunas viven en el paraíso de Tlaloc, en la región de la gran concentración, la suprema felicidad, o los cabellos largos, o del mundo de Maitreya, etc. Aunque no han alcanzado una maestría, pero es cierto que muchas almas de este periodo han hecho esa operación, aplazando la autorrealización para la sexta raíz. Obviamente aquellos que ahora no pueden autorrealizarse, pero que se sumergen entre el seno de la gran realidad, están libres para poder retornar en la sexta raza raíz. Y si así lo desean, un legado de oro, pueden autorrealizarse. ¿Cómo se practica en otras dimensiones, maestro, la magia sexual? Bueno, normalmente la magia sexual se practica con cuerpo físico, ¿no? Es posible también que algunos quieran practicar magia sexual sin cuerpo físico. Por ejemplo, hay algunos lamas en el Tíbet que practican no como mujeres de carne y hueso, sino que se casan con determinadas diosas femeninas de los mundos superiores de conciencia cósmica y con ellas practican en los mundos superiores. Y esos lamas dicen que prefieren ese tipo de prácticas con mujeres que no sean de carne y hueso, porque con las de carne y hueso no tienen nada. Se puede posiblemente su forma de pensar. Es claro, todo es posible, no niego a la posibilidad de realizar tales prácticas como diosas fuera del cuerpo físico, ¿no? Pero nosotros tenemos que marchar por el sendero de la práctica concreta. Y las gentes comunes y corrientes no tendrán la conciencia de esos lamas como para poder encajar con diosas allá a trabajar allá fuera del cuerpo físico. Lo mejor es que se casen con mujeres de carne y hueso y realicen sus prácticas aquí y ahora. Maestro, ¿quiénes son los tántricos grises? ¿En qué consiste el tantrismo gris? ¿En qué consiste? El tantrismo gris es perjudicial, solamente se busca la prolongación del placer, evitando la eyaculación seminal, nada más. En este caso, el tántrico lo único que quiere es disfrutar de los goces animales. No tiene ninguna anhelo espiritual. A veces se cae, le importa poco, pero él sigue con sus prácticas grises conocidas. En la actualidad, las autoridades reprimen más el uso de la marihuana que el del alcohol, siendo que aparentemente, por lo menos físicamente, los efectos del trago son más dañinos que los de la marihuana.
Ambos son dañinos. El alcohol es, dijéramos, propio de la vida. El alcohol conduce a los seres humanos a los peores desastres, los más grandes fracasos. Con el alcohol no pueden haber compromisos. Hay quienes dicen, no voy a tomar una copita. Nada más. Pero yo siempre no me tomo más que esta copita. Con el alcohol no puede haber compromisos porque tarde o temprano el demonio del alcohol le mete a uno la puñalada con el pan. Con él hay que ser radical. O se toma o no se toma. Pero compromisos de ninguna especie. Ahora, en cuanto a la marihuana, pues tiene ella el poder como para despertar determinados chakras en un momento dado. Pero nos hace entrar en funciones de tipo infrahumano. El sujeto bajo el impulso de la marihuana puede inclusive desdoblarse, abandonar el cuerpo físico, penetrará inevitablemente en el mundo sumergido, porque ese tipo de percepción siempre es sumergida. Obviamente las representaciones de las percepciones psíquicas pueden contemplar durante los estados aquellos propios de la marihuana. Es muy similar y de la misma naturaleza que los que provoca el abominable órgano cundactivo. Así que las representaciones de la marihuana y las del órgano abominable cundactivo son las mismas. Por lo tanto, puede decirse sin exageración alguna que la marihuana